Hola chicos, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice un video. Bueno, esta vez, como les había avisado por WhatsApp, por Facebook y por Instagram, que pueden verlo abajo en las descripciones de este video, he venido a traer el tema de migraña que hicimos en la última clase que dicté para Tumbes. Aquí, antes de comenzar la clase, quisiera que se puedan visitar mi Facebook y mi Instagram y seguirme para que estén atentos a los próximos videos que haga una vez cada 1000 años, pero igual para que lo puedan observar. Entonces vamos a iniciar el tema de migraña con esta pequeña imagen didáctica que he creado. Esta pequeña imagen didáctica tenemos aquí al profesor X, tenemos aquí un trueno, tenemos aquí un corazón y aquí una persona vomitando. Esta pequeña imagen representa todos los síntomas y signos y características que presenta la migraña. Y ahorita les voy a explicar por qué, con su definición. Primero, la migraña, como ya hemos hablado anteriormente en el tema de cefalea tensional, también es una cefalea, pero de primer grado. ¿Por qué? Porque no es secundaria a otra enfermedad, de carácter moderada, es decir, no duele mucho, unilateral, porque si se pueden ver al paciente, que si el profesor X solamente se toca un lado, de carácter pulsátil, que pueden observar aquí con el corazón, y también y tiene algunos síntomas y signos que se acompañan, como es en el caso del trueno, fotofobia y fonofobia. Si vieron el video de cefalea tensional, se presentaba uno de estos, fotofobia o fonofobia, pero en la migraña es fotofobia y fonofobia, que es importante saberlo. Además de que presenta náuseas y vómitos. Esa es la definición de lo que es migraña. Este es un resumen de todo lo que voy a explicar, pero como sabemos, aquí vamos a desmembrar todo lo que sería el tema. Primero vamos con la epidemiología. En la epidemiología mencionan de que son personas jóvenes entre 15 y 30 años, como puedes ver en el profesor X, que es joven. Y también en la epidemiología se define la migraña como la primera enfermedad neurológica que se presenta en la clínica o en el consultorio, por decirlo así. ¿A qué se quiere referir? Ustedes saben que de las cefaleas, entre todas las cefaleas primarias, la cefalea tensional es la más frecuente, pero la segunda en frecuencia es la migraña. Esta es la segunda en frecuencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la cefalea tensional no es considerada la primera cefalea que se presenta en consultorio? ¿Por qué? Porque la cefalea tensional es la que se puede tratar con AINES y todos en el Perú tienen acceso a AINES. Entonces, como se pueden automedicar y aliviar el dolor de manera sencilla, entonces no es la que frecuentemente pasa en consultorio. Pero en cambio la migraña, que a veces no se puede curar con AINES o no se puede aliviar el dolor con AINES, entonces el paciente requiere ir a consultorio a ver a un médico. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a clasificar a la migraña en tres partes. Primero, el pródromo, que es el primero que se va a presentar. Segundo, el aura. Y tercero, la cefalea. Mnemotecnia, para que te acuerdes. PAC. P, A y C. PAC. Aquí te voy a dar el PAC. Entonces, aquí vamos a encontrar primero el pródromo, en donde vas a presentar, tiene origen dopaminérgico. Es decir, en el pródromo se va a ver una alteración dopaminérgica. ¿Y qué hace la dopamina? Si te acuerdas de la dopamina, es encargado del sueño y de mantenerte alerta también. Dopamina se relaciona con estos dos puntos que posteriormente vamos a ver cómo se presentan en la clínica. En el aura se menciona que aquí va a haber una depresión funcional neurológica o una hiperexcitabilidad neuronal. Además de que va a haber alteraciones metabólicas a nivel del tronco cerebral. ¿Listo? En el caso de la cefalea, todo va a nacer de la forma en cómo los núcleos aminérgicos reaccionan a diferentes estímulos normales. ¿Y estos estímulos normales van a ser denominados los desencadenantes de la migraña? ¿Y cuáles son estos estímulos normales que pueden desencadenar la migraña?
Pues aquí te los voy a mencionar. Como observas en la primera imagen, vamos a acercarlo un poquito más. Como se puede observar en la primera imagen, el paciente aquí o la persona se encuentra estresado. Entonces, ante esa situación, el primer desencadenante va a ser el estrés. Genial. El segundo desencadenante va a ser el sueño, va a estar relacionado al sueño, al insomnio, a las alteraciones del sueño. El tercer desencadenante van a ser tóxicos, es decir, la cerveza, el tabaco van a desencadenar la migraña, como también algunos cambios alimentarios. ¿Listo? Y por último, al nivel hormonal, toda alteración hormonal va a también causar la migraña. Entonces, como sabemos, una persona sana ante estas situaciones de estrés responde de manera normal, superando este estrés. Pero en este caso de un paciente con migraña, estas alteraciones van a presentarse, van a desencadenar patológicamente. ¿Y cómo desencadenan patológicamente estos puntos? Lo que van a hacer es va a sensibilizarse, va a haber una producción, una sensibilización de la corteza cerebral y además de algunos núcleos, como es el núcleo del trigémino. Y si se acuerdan, el trigémino también se encontraba alterado en el caso de la cefalea tensional. Así que ya saben qué nervio puede estar afectado. Esta sensibilización del trigémino va a activar terminales del sistema trigémino vascular. Sistema trigémino vascular. Y la parasimpática. Ambos lo que va a causar que esta activación del sistema trigémino vascular elimine un agente, un químico, por decirlo así, que es el CGRP, que va a desencadenar todo lo que es inflamación y vasodilatación vascular que desencadena en una hipersensibilización y estimulación trigeminal. Pero esta estimulación no es normal, esta estimulación produce, bueno, acá mejor, esta estimulación produce la cefalea. Esto es lo que se presenta. Todo en conclusión, va a haber desencadenantes que producen toda una alteración neuronal en la cual va a producir un elemento que es importante recordarlo, que es el CGRP, que desencadena la inflamación, vasodilatación, hipersensibilidad que causa la cefalea. Es lo único que tienes que recordar. Otros puntos más que te debes memorizar para lo que es el aspecto del tratamiento es la aplicación de unos la utilización y la función de unos receptores que son los 5-HT1, aquí vamos a poner B y el 1D. El 1B lo que va a hacer va a evitar la formación de que se produzca la vasodilatación que cause esta hipersensibilidad. Si actúa este de aquí, entonces no se va a producir la cefalea. Pero en el caso del D, lo que va a hacer regular la inflamación, inhibiendo el agente inflamatorio como es el CGRP. Estos dos, en pocas palabras, estos dos evitan de que se produzca la cefalea en una migraña. Por lo tanto, si encuentras fármacos que activen estos receptores, la cefalea no se va a presentar. Recuerden ese detalle que posteriormente lo vamos a mencionar. A ver, regresemos ahorita a la clínica. Como ya entendimos la fisiopato, la clínica va a ser más sencilla. Y ahorita voy a mencionarle por qué. Primero, el prodromo habíamos dicho que era una alteración dopaminérgica. Al ser una alteración dopaminérgica, altera el sueño y la alerta. Entonces, los pródromos que vamos a encontrar va a ser somnolencia o hiperactividad, ya que estas son exacerbaciones de lo que se va a presentar. En el pródromo también se va a encontrar alteraciones en la memoria. Va a haber también alteraciones en el apetito. Va
va a haber alteraciones en la libido también. Y por último va a haber oliguria, los cuales deberías recordar es este punto, somnolencia, hiperactividad y alteración del apetito. Y luego posteriormente les voy a mencionar por qué. Listo, en el aura. El aura va a presentarse previo a la cefalea, pero después del pródromo. Y esta es como si fuera mencionarlo como un aviso. Un aviso que te va a indicar de que ya se viene la cefalea. En este caso del aura va a durar de 10 a 30 minutos. Esta es su duración de... no, disculpen, me estoy equivocando. La duración es de 5 a 60 minutos. Esta es la duración del aura que se presenta en la migraña. Esta aura presenta diferentes tipos. Existe una aura típica, basilar, hemipléjica y retiniana. Por motivo de su nombre y algo que es deducible, la más frecuente es la típica. La típica es la aura más frecuente. Y en esta aura típica se va a presentar tres tipos. Va a haber auras típicas visuales, sensitivas y del habla. Entre las cuales más frecuente de estas tres es las visuales. Esta es la más frecuente. ¿Ok? Entre las visuales vas a encontrar las fotopsias, que es cuando ves luces o destellos como fuegos artificiales en tu visión. Los escotomas, a ver, vamos a acercarnos. Escotomas en los cuales se van a encontrar puntos ciegos en tu visión. Otro punto más que sería los espectros de fortificación. Aquí vas a encontrar en tu visión algunas imágenes poligonales rectas que se presentan. Las tres son alteraciones de la visión que son las más frecuentes. En el aspecto de sensitivo vas a encontrar hormigueo. Hormigueo, adormecimientos también, que se puede encontrar tanto en la boca, en la lengua, en la mano, etc. En el caso de alteraciones del habla, podemos encontrar la disfagia. Listo. Eso sería. Entonces, después de la típica, encontramos otros tres grupos, que son la basilar, la hemipléjica y la retiniana. En el caso de la basilar, o también llamada, la basilar o también llamada del tronco encefálico, que si ya les mencioné previamente, en la fisiopatología del aura hay alteraciones del tronco encefálico. Aquí vamos a ver alteraciones tantos en el habla como disartria. Vamos a ver alteraciones en el equilibrio, vértigo. Vamos a ver alteraciones auditivas, hipoacusia. Y hasta en la visión, diplopía. En el caso de la hemipléjica, como su mismo nombre, vas a encontrar un paciente que se le cae el cuerpo, en pocas palabras decirlo. Es decir, que se le paraliza o encuentra una debilidad en el cuerpo. Y esto también se puede presentar en migraña. Esta presentación tiene dos características. Puede ser familiar, es decir, que existe una relación genética, y puede ser una hemipléjica no familiar. ¿Entendido? Eso es lo más importante. En la parte de la retiniana también va a haber alteraciones visuales. Pero ¿qué pasa? Las alteraciones visuales son de un solo ojo. Es decir, en la otra, que eran las alteraciones visuales de la típica, se presentaban en ambos ojos. En esta solamente se presenta en un ojo. Esas serían las diferencias. Ok, chicos, en la típica, como les mencioné, es importante conocer las alteraciones visuales, que son las más frecuentes. Entonces, pasamos al siguiente, que sería la cefalea. La cefalea presenta diferentes características. La primera característica es la localización. Como también se presentaba la cefalea tensional, aquí la localización se encuentra en frontotemporal.
como decir la 100. Pero la diferencia aquí es que es unilateral. En el caso de la cefalea tensional era bilateral. Posteriormente vamos a hacer el diagnóstico diferencial y les voy a mencionar las diferencias. La intensidad, como mencioné, puede ser de moderada hasta llegar a ser grave. Por lo tanto, los AINES a veces no van a funcionar. El de carácter va a ser de carácter pulsátil. Si recuerdan la imagen anterior que les mostré del profesor X, arriba a la derecha encontraban un corazón. Entonces, eso significa que es de carácter pulsátil. Los agravantes y los apaciguantes es importante, ya que, como mencioné, los agravantes serían los factores, los desencadenantes que se presentó anteriormente, pero también hay uno más que es importante a mencionar, que sería el ejercicio. ¿Entendido? En los apaciguantes, como habíamos mencionado, sería lo inverso, sería que se presentan los agravantes. Si en los agravantes encontrabas alteraciones al dormir, entonces, o estrés, entonces el apaciguante sería mantenerte bajo estrés o estar dormido. También menciona la bibliografía que un paciente al vomitar, la sensación de migraña disminuye, la cefalea disminuye. También la menopausia, por motivo de que la ausencia de hormonas en la menopausia va a ayudar a que el paciente no presente la migraña. Entonces, en la duración, aquí va a presentarse de 4 a 72 horas. Y la clínica asociada o los síntomas asociados o acompañantes ya los mencioné previamente. Había un trueno a la izquierda del profesor X y a la derecha había una persona vomitando. Entonces, a la izquierda un trueno se puede ver, es una luz, sería fotopsia. Se puede escuchar, sería fotopsia, disculpen, fonofobia. Fotofobia, fonofobia. Y la persona a la derecha, que sería náusea y vómito. ¿Y en qué momento se presenta la migraña? La migraña o la cefalea de la migraña se puede presentarse al inicio del día, es decir, cuando estás despertando, o al final, cuando vas a dormir. En realidad, cuando estás durmiendo, lo que hace la migraña es despertarte. Por eso es que no te deja dormir. Despertarte. ¿Listo? Entonces, de estas características anteriormente mencionadas, es importante saber que es unilateral, que es frontotemporal, que es de carácter moderada, que es pulsátil. Uy, ahí está, pulsátil. También es, a ver, voy a retroceder un poco. Ahí está, mucho mejor. Es también importante su duración. También las clínicas asociadas que mencioné previamente. Y eso sería lo más importante que podríamos mencionar de un paciente con migraña. Entonces, para proceder al diagnóstico va a haber criterios que han sido determinados ya por una asociación mundial que se reunieron personas para hablar, diferentes especialistas para hablar del dolor de cabeza, y definieron que los criterios diagnósticos para migraña, primero es su duración. Como mencioné anteriormente, tiene que ser de 4 a 72 horas. El segundo criterio mencionaron que tenía que tener 2 de las 4 características que presenta. ¿Cuáles son? Localización, que mencionamos que era frontotemporal y unilateral. Segundo, el carácter, que es de carácter pulsátil. Tercero, que tenía que ser la intensidad, moderada a grave. Y cuarto, que sería cuáles son los agravantes que presenta. El ejercicio especialmente, que me mencionaba mencionar que tiene alta relevancia. El ejercicio y algunas desencadenantes que mencionamos anteriormente. El tercer criterio mencionaba que debíamos tener mínimo 1 de los 4 síntomas acompañantes, que sería la fotofobia, la fonofobia, las náuseas y los vómitos. Además de que no exista otro diagnóstico para poder descartar. Entonces,
También de estos criterios se clasificó a la migraña en 3 grupos: sin aura, con aura y crónica, en donde tú comienzas a realizar el diagnóstico de una migraña sin aura si presentan al menos 5 episodios. Tiene que ser mayor o igual a 5 episodios. En cambio, tú diagnosticas una con aura cuando tienes al menos 2 episodios. ¿Y por qué? Porque el aura no es frecuente de otros tipos de cefaleas que no sea la migraña. Por ese motivo es la poca necesidad de episodios para su diagnóstico. Además, existe una migraña crónica, la cual que se define como migraña crónica cuando presentas al menos más de 15 días por mes, por 3 meses, la migraña. Es decir, que el paciente tiene que venirte con un diagnóstico o con una sensación o tiempo de enfermedad de 3 meses, en donde dice que más o menos en cada mes que ha pasado, mínimo le ha dolido 15 días, es decir, medio mes. Con eso ya podrías diferenciar una crónica de una, por decirlo así, aguda, que sería sin aura o con aura. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que se puede un paciente cronificar? Y esto es debido al abuso de fármacos. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, en la cefalea tensional los pacientes se medicaban con AINES. En el caso de migraña, pueden comenzar con medicación con AINES, que posteriormente vamos a hablar en el tratamiento, pero a los abusos de los fármacos, intentando aliviar su dolor, lo cronifica. ¿Y esto por cuál es causado? ¿Qué tipo de migraña? ¿Sin aura o con aura causa más crónica? La que causa más crónica es la sin aura. ¿Por qué la diría yo? Yo lo interpreto porque esta es la más relacionada a la cefalea tensional, ya que tener que tener en cuenta de que un paciente con aura descartas en una que es una migraña, pero en una cefalea sin aura es más relacionado a una cefalea tensional si no se hace un buen diagnóstico, ya que acá hay diferentes cosas que posteriormente vamos a hablar sobre su diferencia con esta otra enfermedad. Miren, ahora vamos a hacer un diagnóstico diferencial. Ah, me olvidaba mencionar. No, estamos bien, disculpen. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial, tanto que, bueno, el diagnóstico diferencial de migraña se puede diferenciar con epilepsia, se puede hacer un diagnóstico diferencial con epilepsia, con isquemia, pero debido a que ya hemos mencionado un tema que es de alta importancia, que sería la cefalea tensional, vamos a diferenciarlo con esta. ¿Y cuáles son? La cefalea tensional, como mencioné, tenía como una imagen a una mujer, bueno, digamos que es una mujer, con 2 martillos aquí. Y eso representaba la enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tenía un carácter opresiva. En cambio, en la migraña, como he mencionado, es de carácter pulsátil. Aquí, como mencioné, aquí la mujer tenía 2 martillos en ambos lados. Entonces, el dolor era bilateral. En cambio, en migraña solamente es unilateral. Como mencioné también acá, la cefalea tensional es leve. Se puede aliviar con AINES. En cambio, en el paciente con migraña es moderado a severo. También mencioné que en la cefalea tensional puedes encontrar también el rayo, es decir, fotofobia y fonofobia, pero no lo presentas juntos, es uno u otro. Por último, la duración de la cefalea tensional es de 30 minutos a 7 días. Esos serían los datos clínicos que nos permitirían diferenciar la cefalea tensional. Entonces, la cefalea tensional, la migraña, también se puede realizar exámenes imagenológicos. De preferencia no. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es de carácter clínico. Suficiente con conocer las características de la migraña se puede realizar con los criterios diagnósticos, pero se puede utilizar exámenes clínicos si existe duda de otras enfermedades, como puede ser la tomografía, dudas de otras enfermedades, por lo tanto podemos usar la tomografía o la resonancia. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente parte, que sería las complicaciones. Ah, bueno, me olvidaba mencionar que
lo más relevante e importante de este punto sería el diagnóstico diferencial, ya que los criterios han sido anteriormente mencionados y con estas es importante diferenciarlo de la cefalea tensional, además de que el diagnóstico es netamente clínico. Entonces, ahora pasamos a lo que respecta a las complicaciones. Las complicaciones, aquí vamos a encontrar dos complicaciones que se pueden presenciar. Uno es el estado migrañoso, y otro es el infarto migrañoso. ¿Cuándo se considera un estado migrañoso? Como mencioné, la migraña puede presentarse de 4 a 72 horas. Entonces, un estado es mantenerte más de lo usual. Es decir, una situación o un episodio de migraña que tiene más de 72 horas. Se considera estado migrañoso. En cambio, un infarto migrañoso es cuando se presentan los síntomas, uno o más síntomas de aura que se acompañan de un hallazgo imagenológico que puede ser la tomografía o la resonancia, donde descarte una presencia de un infarto. Es importante, bueno, por ahora en el caso no es tan relevante, pero es importante mencionarlo. Entonces, ahora vamos a lo del tratamiento, a lo importante. Como ya conocimos toda la clínica y el aspecto de la migraña, aquí el tratamiento va a haber no farmacológico y farmacológico. En el caso del no farmacológico, lo que tenemos que hacer es evitar los desencadenantes, porque si evitamos desencadenantes, no se producen los episodios. ¿Y cuáles eran los desencadenantes? ¿Recuerdan? Uno era el estrés, entonces evitamos el estrés, no estrés. Otro era un sueño inestable, entonces hay que tener un mejor sueño. Dormir más, evitar las cafeína, evitar las luces, el celular para poder dormir adecuadamente. También mencioné que habían cambios alimentarios podrían causar la migraña, es decir, una adecuada dieta. Además de los tóxicos, entonces no tóxicos. No alcohol y no tabaco. También recuerdo haber mencionado que uno de los agravantes era el ejercicio, pero aquí en algunos libros mencionan de que el ejercicio sí se puede indicar de manera que sea moderado, no intenso, ya que el paciente no tolera estrés. Entonces, con esto, me olvidé de mencionar, la paciente también por alteraciones hormonales puede presentar la migraña. Entonces, si la paciente es joven y necesita la utilización de anticonceptivos, se pueden indicar anticonceptivos, pero que sean libres de estrógeno. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar lo que sería la farmacología. Hay que recordar que la farmacología puede ser inespecífico, específico y preventivo. Aquí los inespecíficos y específicos lo agrupan en abortivos o de carácter inmediato. ¿Cuáles son los inespecíficos y los específicos? Se hace referencia a los inespecíficos a fármacos que no solamente son utilizables en migraña, sino en todo tipo de dolor. Y como ya conocemos un poco de farmacología, algunos fármacos encargados en el dolor son los AINES. Y ya lo mencionamos previamente en el caso de cefalea tensional. Estos AINES se van a indicar en cefaleas leves a moderadas. ¿Ok? Esto es importante. También se van a indicar antieméticos. Los antieméticos. ¿Entendido? Los antieméticos para disminuir las náuseas y vómitos que se acompañan a la migraña. Y otro punto más también indicado serían los corticoides. Listo, chicos. Estos son los inespecíficos. Se tratan en cualquier tipo de enfermedad. En cambio, los específicos son propios de la migraña y se indican solamente para este. Entonces, aquí vamos a encontrar a los triptanos. Los triptanos o agonistas de los 5-HT1, los que mencioné previamente. Y aquí les voy a la imagen.
Vamos a rememorar, los 5-HT1B se encargaba de evitar la vasodilatación y los 5-HT1D evitaba la formación del CGRP, los cuales conducían a la inflamación y presencia de la cefalea. Entonces, ¿qué van a hacer esos triptanos? Lo que van a hacer es lo que he mencionado, evitar la formación de la cefalea. Por eso, estos son de alta importancia. ¿Cuáles son los triptanos? ¿Cuáles son sus nombres? En los triptanos encontramos al de elección, que es el sumatriptano, de alta importancia. ¿Entendido? Otro grupo que también es importante son los ergóticos, en donde destaca el tartrato de ergotamina. Y otro un poco menos importante son los quepantes o antagonistas de otro importante metabolito que hemos mencionado anteriormente. Son antagonistas de los receptores del CGRP, el metabolito que mencionamos que tiene alta importancia para producir la información. Entonces, si evitamos que los receptores del CGRP funcionen, entonces no se desencadena todo el proceso de inflamación y cefalea. Estos son los específicos de importancia, el AINES, y en los inespecíficos de importancia, discúlpeme, los específicos de importancia los triptanos y de inespecíficos lo importante son los AINES. Ok, entonces ahora pasamos a los preventivos. De los preventivos, aquí yo tengo una mnemotecnia. Chicos, cualquier mnemotecnia que hayan encontrado en la clase, de preferencia pueden ponerlo en los comentarios para agregarlo y hacerlo más dinámica en las próximas clases que pueda hacer o grabaciones. Y obviamente le pongo su referencia a ustedes. Entonces, los preventivos, aplicamos la mnemotecnia ABA. Si buscan en internet, es un grupo de música. Siempre me acuerdo con esta mnemotecnia. ¿Por qué? Porque con esta mnemotecnia vamos a hablar cada uno de los fármacos que forman parte de este punto. Y aquí están los beta bloqueadores. No, mejor comenzamos con el A. En el A tenemos a los antidepresivos tricíclicos. A ver. Problemas técnicos. Listo, ahora sí. La se me fue. Entonces, como mencionaba, aquí tenemos a los antidepresivos tricíclicos. En donde encontramos al de relevancia la amitriptilina. El siguiente sería el otro A, que sería los antiepilépticos, que estarían el topiramato y el valproato. Y los B, que serían los bloqueadores. Uno sería bloqueador de betas, en donde encontramos al propanolol. Y el otro que sería bloqueador de los receptores de calcio, en donde vamos a encontrar a la flunaricina. ¿Y cuáles son importantes de estas? De estas, la amitriptilina, el propanolol. Estos dos grupos del ABA tienen alta relevancia y luego te voy a mencionar por qué, ya que vamos a hablar de un caso para terminar. Estos de aquí van a tener alta relevancia. ¿Cuándo se utilizan en un preventivo? Se utilizan ya en un paciente que está por cronificarse. Es un paciente que debe tener mínimo 2 episodios por semana. En ese momento se indica un tratamiento preventivo o profiláctico. Eso sería respecto a todo el caso de migraña. Ahora vamos a pasar y terminar con un caso clínico. Estos casos clínicos que yo saco es de la plataforma Ambos, que les recomiendo, que es muy bueno, tienen resúmenes muy buenos de los temas, aunque le faltan algunos datos. Aquí la plataforma Ambos, si quieren también se los voy a dejar abajo en la descripción,
para que puedan observar y practicar. Estas son preguntas que se indican, bueno, por lo que he leído, se realizan, es un banco de preguntas de la UCML, así que vamos a iniciar con esto. Primero, antes que toda pregunta se lee, antes de iniciar todo ejercicio o caso clínicos, primero se lee el problema. Entonces aquí dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es de la siguiente terapia es la más adecuada, terapia más adecuada, y si está hablando del tratamiento, para la prevención, es decir, está hablando de las preventivas, las preventivas a largo plazo de dolores de cabeza en el paciente? Antes de poder indicar o ver ya las alternativas, tienes que corroborar que es migraña. Así que vamos a estudiar uno por uno de los datos. Primero, dice, una mujer. ¿Mencionamos sexo? No. Mencionamos de que había una edad característica. 36 años. ¿Cumple dentro de este grupo? No. Decía que era de 15 a 30. Entonces es probable que este caso no sea de una migraña. Pero vamos a continuar porque esto es muy general. Acude al médico por múltiples episodios de cefalea. Cefalea, ya, dentro del grupo de la cefalea. ¿Será secundaria? ¿Será primaria? Ahora vamos a ver. En los últimos 3 meses. ¿Por qué es importante saber el tiempo? Porque como los mencioné previamente, dependiendo del tiempo podemos determinar si es una cefalea crónica o no es una cefalea crónica. Dice, los dolores de cabeza duran todo el día, ya, será más o menos 24 horas, y son pulsátiles. Pulsátiles, una de las características y criterios diagnósticos de la migraña. Sigamos la lectura. Durante el dolores de cabeza tiene náuseas intensas y no puede trabajar ni realizar sus actividades. Entonces es un dolor de cabeza incapacitante. Si te dice no puede trabajar ni realizar sus actividades, ¿un dolor leve va a causar eso? ¿Un dolor moderado? Tal vez. Pero un dolor severo sí podría incapacitarte. Entonces aquí nos están diciendo que el dolor es de tipo severo. Y aquí me dicen que está asociado a náuseas. Datos y características que sí se presentan en la migraña. Sigamos con la lectura. Se ha dado cuenta de que tiene un hambre inusual, antes de la aparición del dolor de cabeza. Entonces, ¿esta podría ser una aura? A ver, recordemos, las auras habían 4 grupos. Unas que eran las típicas, bueno, no puedo, uno que eran las típicas, otras que eran las, bueno, ya me olvidé una eran las típicas, otras eran las retinianas, otras eran las bacilares y otra que eran las hemiplégicas. Entonces, dentro de estas, ¿mencionábamos algo de hambre? No, entonces aura no es. Aura no es. Entonces podría ser algo antes del aura. Los pródromos. Los pródromos sí, porque mencionamos que habían 2 principales. Uno que era alteración del sueño y alteración de la atención. Pero había uno que mencionamos que era alteración del hambre. Y aquí sería un hambre inusual. Listo, continuemos. Se cierra en una habitación oscura. Toma ibuprofeno y evita salir hasta que sea el dolor de cabeza. ¿Por qué un paciente se iría a una habitación oscura? ¿Acaso tiene fotofobia? ¿Por qué ibuprofeno? Porque el paciente presenta un dolor y se está automedicando. Entonces, de estos, más importante, la fotofobia. ¿Por qué? Porque esta sí se presenta en un paciente con migraña. Sin embargo, si continúa la lectura, sin embargo, durante el último mes, los dolores de cabeza han aumentado 2 o 3 veces por semana. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque mencionamos que cuánto se indica un paciente en tratamiento preventivo, cuando procede mínimo 2 episodios por semana, y este paciente ya presenta esa cantidad, así que se debe continuar. Que se han vuelto más intensos, como mencioné, que eran de carácter ya severo tal vez. Tienen hipertensión tratada con amlodipina, temperatura normal, pulso normal, presión normal, etc. Entonces, de aquí con todos los datos podemos presumir, podemos decir de que esta cefalea es de carácter migraña. Entonces, ¿cuál es la terapia de prevención para este tipo de casos? Vamos clave por clave. Primero, fluoxetina. ¿Hablamos de fluoxetina? No. Ergotamina. ¿Hablamos de ergotamina? Sí. Propanolol. ¿Hablamos de propanolol? Sí. Sumatriptan. ¿Hablamos de sumatriptan?
Sí. Naproxeno es un AINE. ¿Lo hablamos? Sí. Entonces, hemos hablado de estas 4, pero de estas 4 solamente una es preventiva. La ergotamina, sí, hablamos de ergotamina, pero lo hablamos como carácter agudo, específico. La sumatriptan, ¿lo hablamos? También hablamos de sumatriptan de carácter agudo. Entonces, de carácter agudo, lo cual no tampoco encuentra. Naproxeno, AINE, hablamos también como un carácter agudo, pero inespecífico. Entonces, la propanolol, sí, porque forma parte de la mnemotecnia ABA, dentro del grupo de los beta bloqueadores. Entonces, propanolol era la respuesta. Bueno, chicos, eso es lo que respecta a todo lo que sería migraña. Posteriormente, estoy pensando hacer un pequeño resumen con unas flashcards, si se les interesa, de todos los datos importantes. Si desean que lo suba o que lo comparta, solamente lo escriben en los comentarios de este video y lo estaría pasando, chicos. Así que eso es todo de migraña y espero que les haya gustado. Suerte, nos vemos hasta luego.